Bienvenidos a esta segunda sesión de este ciclo del Círculo Bastiat que vamos a dedicar a reflexionar en torno al tema de la propiedad. Y para ello vamos a tener como guía a Henry LePage y su libro ¿Por qué la propiedad?, que apareció por primera vez, porque ha tenido ya varias ediciones, en el año de 1985, y que junto con Mañana el capitalismo de 1978 y Mañana el liberalismo de 1982 forman una trilogía en la cual podemos encontrar, entre otras cosas, argumentos para defender a la libertad individual y a la propiedad privada, que son dos caras de la misma moneda. Pero ¿por qué destinar todo un ciclo del Círculo Bastiat al tema de la propiedad? Para entenderlo, tengamos en cuenta, y retomo lo que dije en la primera sesión de este ciclo, lo que dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, en cuyo segundo artículo encontramos ya una mención muy clara al derecho a la propiedad. Dice así: la finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Y esos derechos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Es decir, inmediatamente después de que se habla del derecho a la libertad, se menciona el derecho a la propiedad. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, a finales del siglo XVIII. Pero ¿qué pasa si nos vamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948? Que en esta, la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la propiedad se le menciona solamente 2 veces y hasta el artículo 17, en donde leemos que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, y que nadie será privado arbitrariamente, habrá que ver qué se entiende por arbitrariamente, de su propiedad. ¿Qué pasó entre 1789 y 1948 para que a la propiedad se le haya relegado de esta manera? Repito, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en el segundo artículo, después del derecho a la libertad, se menciona el derecho a la propiedad. En 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la propiedad se le menciona una sola vez y hasta el artículo 17. Hoy, más que nunca, necesitamos tener argumentos para defender a la propiedad privada, que es la mejor manera de defender a la libertad individual. Porque hoy las principales agresiones en contra de la libertad individual no se dan directamente en contra de la libertad individual, sino indirectamente a través de las agresiones en contra de la propiedad privada. ¿Y por qué? Porque la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. Libertad individual que siempre se ejerce sobre alguna propiedad. Es por esto que he decidido dedicar este ciclo del Círculo Bastiat al tema de la propiedad. Y para ello vamos a ir de la mano de Henry LePage en su libro ¿Por qué la propiedad?, escrito en 1985, pero cuyas ideas siguen siendo de una enorme validez, como iremos constatando a lo largo de este ciclo del Círculo Bastiat. Y para comenzar por el principio, pues vamos a comenzar por la
introducción. Por la introducción. Hay que tener en cuenta que Henry Lepage es francés y que por lo tanto hace muchas referencias a Francia y a los franceses. Pero ¿qué es lo primero que dice Lepage en el primer párrafo de la introducción a su libro? Dice, 1 de cada 2 franceses es prácticamente propietario de su vivienda. Los sondeos lo muestran claramente. Los franceses tienen una sólida mentalidad de pequeños propietarios. Y esto es así incluso cuando votan a partidos de izquierda. Cualquier partido político que osara atacar el sagrado principio del trozo de tierra cometería un acto suicida. Por el contrario, las cosas son muy diferentes cuando se trata de la propiedad relacionada con la industria. Las elecciones de 1981 pusieron en claro que no había una mayoría en el cuerpo electoral que al menos se opusiese a las nacionalizaciones programadas por la izquierda. Nacionalizaciones que al final de cuentas son gubernamentalizaciones de propiedad industrial. ¿Sí? 3 años más tarde, en 1984, la opinión de los franceses ha cambiado por completo. Existe hoy una mayoría favorable a las desnacionalizaciones, es decir, una mayoría favorable en contra de la gubernamentalización, sobre todo de empresas privadas. De todo ello, dice Lepage, se puede deducir que la actitud de los franceses ante la propiedad es extremadamente selectiva y variable. Por ello, si queremos estar en condiciones de oponernos de forma duradera a las amenazas colectivistas que siempre incluyen atentados en contra de la propiedad privada, sobre todo de los medios de producción, tendremos que lograr, ojo, que nuestros compatriotas redescubran urgentemente el verdadero sentido de las instituciones basadas en el concepto de la propiedad privada. Y no solamente en el concepto de la propiedad privada, del terreno o de la casa o del departamento de cada uno, sino en términos generales, ¿sí? Las instituciones basadas en el concepto de propiedad privada, comenzando por la propiedad privada de los medios de producción. Repito lo que dice Lepage. Si queremos estar en condiciones de oponernos de forma duradera a las amenazas colectivistas, tendremos que lograr que nuestros compatriotas redescubran urgentemente el verdadero sentido de las instituciones basadas en el concepto de la propiedad privada. Esta urgencia que señala Lepage en el año de 1985, hoy sigue estando presente. Es urgente que nosotros, como dice Lepage, redescubramos el verdadero sentido de las instituciones basadas en el concepto de la propiedad privada en general y muy particularmente en el concepto de la propiedad privada de los medios de producción. ¿Sí? El deseo y la ambición de este libro es contribuir a esa tarea, que también, dicho sea de paso, es mi deseo y ambición al tomar este libro como hilo conductor en este ciclo del Círculo Bastiat destinado al tema de la propiedad y obviamente también al tema del derecho de propiedad. Su objetivo, dice Lepage, y se refiere a su libro, no es el de defender a los propietarios, grandes o pequeños, ni hacer la apología de la propiedad individual como estructura sociológica, sino
defender un principio jurídico, el régimen de la propiedad privada. Y aquí Lepage habla de un principio jurídico. Yo me atrevo a corregir de la plana y sustituir jurídico por ético. Defender un principio ético, el régimen de la propiedad privada. Es decir, de un sistema de organización social basado en la idea de que los derechos de propiedad reconocidos por la colectividad han de ser, por definición, derechos individuales, exclusivos y libremente transferibles. Y luego dice algo muy importante. Este es el principio del orden del mercado. Este es el principio del orden del mercado. Hay que tener en cuenta que el mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores, y que lo único que lícitamente, es más, me atrevo a ponerlo en estos términos, que justamente puede uno ofrecer a la venta es aquello que es de uno. Yo les puedo ofrecer a la venta este libro porque es mío, porque yo soy el propietario del libro y por ello tengo el derecho de propiedad sobre el mismo, y ese derecho de propiedad es el derecho a la libertad, a usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, como a uno más le convenga, siempre y cuando al hacerlo uno no viole derechos de terceros. Y una manera de disponer de lo que es de uno es ofreciéndolo a la venta. Ya habla Lepage en la introducción del mercado. ¿Qué tiene que ver el mercado con la propiedad? Pues si por mercado entendemos la relación de intercambio entre compradores y vendedores, lo que se está intercambiando, en primer lugar, son propiedades. Por ejemplo, una determinada cantidad de dinero, propiedad del comprador, a cambio de una determinada cantidad de algún bien o servicio, propiedad del vendedor. Lo que se está intercambiando son propiedades. Esa es la dimensión económica del intercambio. Pero además de la dimensión económica del intercambio, está también la dimensión jurídica. Porque ahí donde hay intercambio, no solamente se intercambian propiedades, se intercambian también derechos de propiedad. Dice Lepage, el objetivo de mi libro no es el de defender a los propietarios, grandes o pequeños, ni hacer la apología de la propiedad individual como estructura sociológica, sino defender un principio jurídico, que yo creo que antes que otra cosa es un principio ético, el régimen de la propiedad privada. Es decir, defender un sistema de organización social basado en la idea de que los derechos de propiedad reconocidos por la colectividad han de ser, por definición, derechos individuales, exclusivos y libremente transferibles. Este es el principio del orden del mercado. Y yo diría que este es el principio de la economía de mercado en el sentido institucional del término. A ver, el mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Y cualquier intercambio supone el intercambio de propiedades y de derechos de propiedad. Una economía de mercado, en el sentido literal del término, es aquella en la cual el intercambio entre compradores y vendedores es la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás, de tal manera que se produce
para vender y se compra para consumir. ¿Cuál es la actividad que relaciona la producción de bienes y servicios con su consumo? El intercambio. En una economía de mercado, en el sentido literal del término, ¿sí?, el intercambio, esta relación entre compradores y vendedores, es la actividad económica central, en torno a la cual giran todas las demás, desde la producción hasta el consumo. Pero lo interesante de la economía de mercado no es considerarla solamente en lo que yo llamo el sentido literal de la misma. Lo interesante es considerarla en el sentido institucional de la misma. Y en el sentido institucional, ¿sí?, del término, son de mercado aquellas economías en las cuales los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. ¿Y cuáles son esos derechos de los agentes económicos? Los podemos dividir de entrada en dos grupos. Los derechos naturales, que serían el derecho a la libertad individual y a la propiedad privada, y los derechos contractuales. A ver, por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios, encontramos el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender bienes y servicios. Y también encontramos el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender bienes y servicios. Por el lado de la demanda, compra y consumo de los bienes y servicios, encontramos esos mismos dos derechos. El derecho a la libertad individual para demandar, comprar y consumir bienes y servicios, y el derecho a la propiedad privada sobre el ingreso, que no es otra cosa más que el producto del trabajo necesario, me refiero al ingreso, y por lo tanto al trabajo, para poder demandar, comprar y consumir bienes y servicios. Pero además de estos derechos naturales a la libertad individual y a la propiedad privada, entendiendo, y este es todo un tema, por derecho natural, aquel o aquellos con los que la persona es concebida. Además de estos derechos naturales, encontramos los derechos contractuales. Si los derechos naturales son aquellos con los que la persona es concebida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, y antes que cualquiera de estos dos, el derecho a la vida, los derechos contractuales son aquellos que las personas adquieren voluntariamente por así haberlo acordado con alguien más. Y estos derechos contractuales se ven muy claramente porque forman parte de el intercambio entre compradores y vendedores. A ver, yo como comprador tengo frente al vendedor el derecho de que me entregue el bien o servicio que le compre. Y el vendedor tiene frente al comprador el derecho de que éste le pague el precio acordado por el bien o servicio que le vendió. Y obviamente esos derechos tienen como contrapartida obligaciones. Mi derecho como comprador de recibir el bien o servicio que compré y que ya pagué, ¿sí?, tiene como contrapartida la obligación del vendedor de entregármelo, ¿sí? Y mi derecho como vendedor de recibir el pago acordado por el bien o servicio que ya le entregué al comprador, tiene como contrapartida la obligación del comprador de pagarme el precio acordado. Entonces, el mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores, y lo que se intercambia son propiedades y derechos de propiedad. Una economía de mercado
en el sentido literal del término, es aquella, ¿sí?, en la cual el intercambio es la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás, desde la producción de bienes y servicios hasta el consumo de esos satisfactores. De tal manera que en una economía de mercado, en el sentido literal del término, se produce para vender y se compra para consumir. Pero lo interesante de la economía de mercado es considerarla no solamente desde el punto de vista literal, lo que el concepto quiere decir, sino desde el punto de vista institucional, teniendo claro que las instituciones no son otra cosa más que las reglas del juego, comenzando por las reglas del juego formales que vendrían a ser las normas jurídicas. Y en el sentido institucional del término, son de mercado aquellas economías en las cuales los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Y estos derechos son los naturales, el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender por un lado, demandar, comprar y consumir por el otro, y el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, y el derecho de propiedad privada sobre los ingresos también necesarios para poder demandar, comprar y consumir. Y luego están los derechos contractuales, ¿sí?, de las partes involucradas en el intercambio, que son los compradores y los vendedores, ¿sí? Repito lo que dice Lepage. Lo que pretendo con este libro, dice Lepage, es defender un principio jurídico que, como ya dije, es mucho más ético que jurídico, el régimen de la propiedad privada. Es decir, de un sistema de organización social basado en la idea de que los derechos de propiedad reconocidos por la colectividad, es decir, por cada una de las personas integrantes de una colectividad, han de ser, por definición, derechos individuales, exclusivos y libremente transferibles. Por ejemplo, ¿qué es esto de libremente transferibles? Cuando yo a ustedes les vendo algo, no solamente les estoy cediendo físicamente ese algo, sino también les estoy cediendo el derecho de propiedad sobre ese algo. Libremente les estoy transfiriendo la cosa y el derecho de propiedad sobre la cosa, cosa que puede ser un bien o un servicio. Dice Lepage, es mi intención estudiar las características de las instituciones ligadas a la propiedad privada. No solo para sacar a la luz las razones de su gran eficacia económica, sino igualmente para recordar que su legitimidad se fundamenta también, yo me atrevería a decir principalmente, en argumentos de orden ético. ¿Por qué hay que defender la propiedad privada? Comenzando por la propiedad privada de los medios de producción. Por dos razones. La primera tiene que ver con la economía, porque la propiedad privada de los medios de producción es más eficaz para producir y ofrecer bienes y servicios que cualquier tipo de propiedad colectiva, que por lo general es una propiedad gubernamental. Es decir, hay una razón relacionada con la eficacia económica para defender la propiedad privada, comenzando por la propiedad privada de los medios de producción.
Pero hay otra razón que desde mi punto de vista es más importante y tiene que ver con la ética y en concreto con la justicia. La razón económica tiene que ver con la eficacia. La razón ética tiene que ver con la justicia, entendida la justicia como, cito a Ulpiano, la constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo, a lo cual yo agrego, siendo lo suyo de cada quien, el derecho de cada cual. Al final de cuentas, la justicia, antes que otra cosa, es el respeto a los derechos de los demás. Derechos que son fundamentalmente a la vida, a la libertad individual y a la propiedad privada. ¿Sí? Y de estos derechos, ¿sí?, vamos a decirlo así, se desprenden todos los demás. Entonces, hay que defender a la propiedad privada, no solamente porque desde el punto de vista económico es lo más eficaz. Por ejemplo, para minimizar el problema de la escasez y por lo tanto, ¿sí?, elevar el bienestar de las personas, sino también por una cuestión de tipo ético que tiene que ver con la justicia entendida como el respeto a los derechos de los demás, derechos que de entrada son los tres derechos naturales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. Defender la propiedad privada, insisto, comenzando por la propiedad privada de los medios de producción, no es una cuestión que tenga nada más que ver con la eficacia económica, si es una cuestión que tiene que ver, antes que con la eficacia económica, yo me atrevo a ponerlo en primer lugar con una cuestión de tipo ético relacionada, esta cuestión de tipo ético, con la justicia. Es mi intención, dice Lepage, estudiar las características de las instituciones ligadas a la propiedad privada. ¿Sí? Ya veremos que hay otros tipos de propiedad: propiedad colectiva, propiedad gubernamental, propiedad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Es mi intención estudiar las características de las instituciones ligadas a la propiedad privada, no solo para sacar a la luz las razones de su gran eficacia económica, sino igualmente para recordar que su legitimidad se fundamenta también en argumentos de orden ético. Argumentos de orden ético. ¿Sí? A la libertad individual y a la propiedad privada se las deben defender no solamente porque ambas, libertad individual y propiedad privada, son desde el punto de vista económico más eficaces, sino porque desde el punto de vista de la ética es lo justo. ¿Sí? Luego hace Lepage la siguiente afirmación: pretendo, en mi libro, denunciar todas las ideas falsas que ha ido acumulando nuestra cultura sobre los defectos y los límites de la libertad económica. Entiendo que, hoy más que nunca, debemos esforzarnos en descubrir y combatir las ideas virus que han invadido el pensamiento contemporáneo y que llegan a contaminar tanto a los que se dicen liberales como a sus adversarios. Es decir, aquí Lepage está hablando de una serie de ideas a las cuales él llama ideas virus, ¿sí?, que han invadido el pensamiento contemporáneo. Ah, bueno, pero esto se escribió en 1985, tal vez ya superamos esas ideas virus. Pues no,
porque esas ideas virus hoy, 2022, siguen estando tan presentes, si no es que más presentes, que en 1985. ¿Sí? Denunciar todas las ideas falsas que ha ido acumulando nuestra cultura sobre los defectos y los límites de la libertad económica. Ojo, aquí no está hablando de la propiedad privada, sino de la libertad económica, pero tengamos en cuenta que libertad individual y propiedad privada son dos caras de la misma moneda. Entiendo que hoy más que nunca debemos esforzarnos en descubrir y combatir las ideas virus que han invadido el pensamiento contemporáneo y que llegan a contaminar tanto a los que se dicen liberales como a sus adversarios. A ver, una pregunta que para muchos es una pregunta ociosa, que para muchos es una pregunta que ni siquiera deberíamos de hacernos, una cuestión que ni siquiera deberíamos plantear y mucho menos discutir, es ¿quién es realmente un liberal? Bueno, puede haber tantas respuestas como personas liberales o no liberales se la hayan planteado la pregunta. Pero a mí me parece que para poder decir que una persona es verdaderamente liberal, por aquello de que la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. Y para entender esto, ¿sí?, los remito a la primera sesión de este ciclo del Círculo Bastiat. Dado que la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, ¿sí?, si tú limitas la propiedad privada, estás limitando el ejercicio de la libertad individual. Y, por ejemplo, ¿cómo se limita la propiedad privada? No digamos ya el caso muy claro de expropiaciones, sino otro que no queda muy claro, que es el cobro de impuestos, sobre todo con fines redistributivos. Quitarle a Juan para darle a Pedro. Si una persona está a favor de la redistribución del ingreso, y el ingreso es el producto del trabajo de cada quien, y se llama liberal, no ha encontrado la contradicción entre llamarse liberal y estar a favor de la redistribución del ingreso. Por eso yo creo que al liberalismo habría que cambiarle el nombre y llamarlo propietarismo. A ver, repito lo que dije. Al liberalismo tal vez habría que cambiarle el nombre y llamarlo propietarismo. O iniciar la reflexión en torno, ¿sí?, al papel que juega la propiedad privada en el ejercicio de la libertad individual. Y tal vez iniciar una nueva corriente de pensamiento a la cual, retomando, ¿sí?, los principios esenciales del liberalismo, podríamos llamar como propietarismo. Propietarismo, ¿sí? Porque, insisto, si una persona está a favor de la redistribución del ingreso, de quitarle a Pedro lo que, por ser producto de su trabajo, es de Pedro, para darle a Juan lo que, por no ser producto de su trabajo, no es de Juan, desde mi punto de vista, no es un liberal. Por más que diga que defiende las libertades. Pero el ejercicio de la libertad, ¿sí?, requiere de la propiedad privada. Y en la misma medida que limitas o eliminas la propiedad privada,
estás limitando o eliminando el ejercicio de la libertad individual. Pretendo, dice LePage, denunciar todas las ideas falsas que ha ido acumulando nuestra cultura sobre los defectos y los límites de la libertad económica. Entiendo que hoy más que nunca debemos esforzarnos en descubrir y combatir las ideas virus que han invadido el pensamiento contemporáneo y que llegan a contaminar tanto a los que se dicen liberales como a sus adversarios. Y esta contaminación se ha dado fundamentalmente, ¿sí?, a través de la propiedad privada, a través de la propiedad privada, ¿sí? Bueno. Luego dice algo que vale la pena tener presente. Dice, el liberalismo no es tan solo una ideología económica. Es decir, el liberalismo no es solamente, ni siquiera principalmente, economía. Es más, me permito enmendarle la página a LePage, porque él dice que el liberalismo no es tan solo una ideología económica. Bueno, yo me atrevo a decir que el liberalismo no es una ideología de cualquier tipo, económica, política, social. Si por ideología entendemos una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad y de cómo deben comportarse las personas para lograr ese tipo de organización social. Si por ideología entendemos esto, una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad y por lo tanto de cómo deben comportarse las personas para lograr ese tipo de organización, desde mi punto de vista, discutible, ¿sí? El liberalismo no es una ideología. Bueno, entonces, ¿qué es el liberalismo? Un principio de conducta. Principio de conducta que dice así: respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. Para mí, eso es el liberalismo. Un principio de conducta. Respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. Y esto no es una ideología, porque no hay una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad y por lo tanto de cómo deben comportarse las personas para lograr ese tipo de organización. Al contrario, ¿sí?, hay tantas posibilidades como proyectos vitales existan, respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. Pero bueno, lo que dice LePage es que el liberalismo no es tan solo una ideología económica, ¿sí? Es algo que también tiene que ver con lo político, con lo social, con lo jurídico, con lo ético, ¿sí? Y luego dice, el liberalismo, fíjense qué interesante, el liberalismo podría llegar a convertirse en una causa mucho más sólida y quizás más atrayente si sus defensores o los que se consideran como tales llegasen al convencimiento íntimo de que no solo tienen a su favor la eficacia económica, sino también la moral. Por ejemplo, en el ámbito económico, la economía de mercado, en el sentido institucional del término, aquellas en las cuales se reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de los agentes económicos, no solamente es un arreglo institucional, ¿sí?,
que maximiza la eficacia económica desde la producción de bienes y servicios hasta su consumo, sino que es un arreglo institucional que respeta y hace respetar la justicia, entendida como el respeto a los derechos de los demás. El liberalismo, repito, podría llegar a convertirse en una causa mucho más sólida y quizás más atrayente si sus defensores o los que se consideran como tales llegasen al convencimiento íntimo de que no solo tienen a su favor la eficacia económica, sino también la ética, el tema de la justicia, el tema de la justicia. Al liberalismo en general y a su dimensión económica, que a mí no me gusta llamarla capitalismo, y en algún momento explicaré por qué, sino economía de mercado en el sentido institucional del término, hay que defenderlo no solamente por razones de eficacia económica, sino por razones de justicia ética. Y estas razones, las que tienen que ver con la justicia, son mucho más importantes que las que tienen que ver con la eficacia, porque esa eficacia económica de la economía de mercado en el sentido institucional del término, que es la dimensión económica del liberalismo, esa eficacia económica es tal porque se reconocen plenamente, se definen puntualmente y se garantizan jurídicamente, y esto tiene que ver con la justicia y la ética, los derechos de los agentes económicos. Ojo, lo que estoy diciendo es que la eficacia económica es el resultado de la justicia. La capacidad, vamos a ponerlo en estos términos, para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente, eficacia económica, capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente, es el resultado, ¿sí?, de la justicia, del respeto a los derechos individuales, a la libertad y a la propiedad. No es al revés. No podría ser al revés. Que la justicia fuera el resultado de la eficacia. La eficacia es el resultado de la justicia. ¿Sí? El liberalismo podría llegar a convertirse en una causa mucho más sólida y quizás más atrayente, algo que, dicho sea de paso, urge hoy en día, si sus defensores o los que se consideran tales llegasen al convencimiento íntimo y actuaran en consecuencia de que no solo tienen a su favor la eficacia, sino también la moral, sino también la moral. ¿Sí? Este libro, dice Lepage, no es completo. Enfrentarse con la propiedad supone abordar casi todos los aspectos de la vida económica, social y política. Yo hubiera debido hablar no solo de la industria y de la empresa, sino también de la agricultura, de la fiscalidad, de las desigualdades, de las fronteras entre el Estado y el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese caso, no hubiera emprendido la tarea de escribir un libro, sino la de hacer una enciclopedia. Por ello, me he limitado a los problemas de fondo, a los de filosofía económica o política de la propiedad. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Básicamente, principalmente,
mayoritariamente en el libro de Lepage, ¿sí? Filosofía económica o política de la propiedad, ¿sí? Mi intención ha sido trazar un cuadro conceptual y no colaborar en la redacción de un programa político. Mi intención ha sido trazar un cuadro conceptual y no colaborar en la redacción de un programa político. Es decir, ¿qué debemos esperar encontrar en el libro de Lepage? Ideas para defender la propiedad privada. Ideas que hoy en día hacen mucha falta, porque mucha gente está muy confundida. No acaba de entender lo que el respeto a la propiedad privada exige, por ejemplo, del marco jurídico de un país, comenzando por su constitución. Y déjenme poner el ejemplo, va de nuevo, de México. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo cuarto, artículo 28, en este país basta y sobra que el Congreso de la Unión expida una ley que luego tendrá que ser promulgada por el Ejecutivo, pero basta y sobra que el Congreso de la Unión, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, expida una ley en la cual se dice que este o aquel, cualquier sector de la actividad económica es considerado estratégico para que el mismo tenga que ser expropiado y gubernamentalizado. Que esta gubernamentalizado es la palabra correcta, no nacionalizado. ¿Por qué? Porque en el artículo 25 de la Constitución se dice, ¿sí?, que los sectores estratégicos de la economía a los que se refiere el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución tendrán que estar en las manos exclusivas del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en México el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción no está ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado. Y está en la Constitución. Y entonces la pregunta que debemos hacernos es cómo hemos permitido los mexicanos, comenzando por los empresarios, ¿sí?, que son los dueños de esos medios de producción que en cualquier momento pueden ser expropiados, hayamos permitido que la Constitución esté redactada en estos términos. ¿Sí? Hay una enorme confusión en torno al tema de la propiedad privada, confusión que se ve claramente en el tema de los impuestos y en el tema de la redistribución del ingreso. A ver, no es extraño escuchar a alguna persona quejarse de los impuestos que acaba de pagar. ¿Cómo es posible? Acabo de pagar impuestos, es una barbaridad, es un robo en despoblado. Para inmediatamente después de esa queja, quejarse de que el gobierno no ayuda lo suficiente a los más pobres de este país, a los cuales tiene olvidados en la indigencia. ¿De dónde sacaría el gobierno los recursos para ayudar a los pobres olvidados? Pues de los impuestos que le cobran a los demás. Redistribución del ingreso. Insisto, no es extraño escuchar a una persona que se queja de la cantidad de impuestos que paga en este país para inmediatamente después quejarse de un gobierno que no es capaz de otorgarle a los pobres toda la ayuda que los pobres necesitan para salir adelante, suponiendo que realmente salgan adelante con la ayuda gubernamental, es decir, con las dádivas que el gobierno les da. Pero quien hace este tipo de críticas, qué barbaridad la cantidad de impuestos que he pagado y qué barbaridad el gobierno no ayuda lo suficiente a los más pobres,
pues no ha hecho la conexión entre el cobro de impuestos con fines redistributivos y el gasto social del gobierno con fines redistributivos. Hay una enorme confusión en torno al tema de la propiedad y de la propiedad privada. Y esta confusión también la padecen muchos liberales. Y aquí vuelvo, ¿sí?, a lo que dice, ¿sí?, LePage. Dice, entiendo que hoy más que nunca debemos esforzarnos en descubrir y combatir las ideas virus que han invadido el pensamiento contemporáneo y que llegan a contaminar tanto a los que se dicen liberales como a sus adversarios. Es decir, un liberal que defiende el Estado benefactor y por lo tanto el gobierno redistribuidor del ingreso, por lo menos es un liberal que no acaba de entender, suponiendo que ya haya empezado a hacerlo, la relación que hay entre libertad individual y propiedad privada, siendo que la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, y para entenderlo esto, los remito al primer capítulo, a la primera sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, que dedicaremos a este tema tan importante hoy en día, que es el tema de la propiedad y del derecho de propiedad. Por lo pronto, hasta aquí esta sesión del día de hoy y nos vemos y escuchamos en la próxima. Muchas gracias.